vivimos como país. Y precisamente el siguiente tema tiene que ver acerca de lo que vivimos como país desde el ejercicio de la libertad de expresión, desde lo que está sucediendo con el tema de las violaciones a la integridad de los periodistas y cómo esto en algún momento pudiera ser una sombra a la libertad de expresión. Y lo vamos a hacer nada menos que con Pedro Cárdenas, investigador del equipo de protección y defensa del artículo 19. La voz de los protagonistas. En Contextos. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros en Contexto. Saludamos al periodista Arturo González y una servidora Marcela Pámanes, muy interesados en saber cómo vamos a cerrar este semestre de 2020 en relación a las agresiones contra los periodistas y también esto cómo ha ensombrecido la posibilidad de la libertad de expresión. Hola, ¿qué tal? Arturo y Marcela, pues muchas gracias por recibirnos a Artículo 19, siempre muy contentos de platicar con ustedes. Pues desafortunadamente estamos hablando de un año muy complicado, de un año muy difícil y muy aguerrido en contra de la prensa y de quienes buscan ejercer la libertad de expresión. Si bien nosotros hemos sacado lo que es el reporte solo del primer semestre de este año, lo cierto es que si ese primer semestre es un reflejo del total que veremos en este segundo semestre, pues es bastante preocupante, ¿no? En lo que es, pues solo los primeros 6 meses, registramos 406 agresiones en contra de la prensa. Esto implica 45% más, ¿no? Un incremento del 45% en comparación con el mismo semestre del año previo, ¿no? Entonces, estamos hablando que en este segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues estamos viendo que las agresiones no solo no se han detenido, como era pues lo que nos hubiera gustado, sino que pues han aumentado, ¿no? Uh-huh. Y eso es bastante crítico porque hablamos pues de un clima completamente adversarial donde ejercer la libertad de expresión y ser periodista en casi cualquier estado del país es sumamente peligroso. ¿Quiénes son los agresores, Pedro? Para nosotros de lo que hemos documentado, la gran mayoría de los agresores son desafortunadamente los mismos funcionarios y funcionarias públicas, ¿no? Gran parte de las agresiones se habla de estigmatización y de intimidaciones y bloqueos por parte no solo de autoridades de fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, ¿no? Sino también de los mismos gobernadores, de personas a nivel de gobierno federal, inclusive el presidente, quienes pues estigmatizan a la prensa, no permiten documentar, quienes incluso pues bueno hemos registrado varias detenciones arbitrarias por parte de policías, quienes pues no solo detienen arbitrariamente, sino que agreden, no golpean, inclusive roban sus teléfonos, sus cámaras. Entonces es bastante preocupante porque las autoridades que son quienes deberían proteger, ¿no? En acorde a la normativa constitucional, son al contrario quienes terminan agrediendo, ¿no? En su gran mayoría estamos hablando pues de arriba del 40%, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es el comportamiento en relación al género, Pedro? Sobre todo tomando en cuenta, por lo menos aquí en La Laguna, es de destacar la cantidad de mujeres periodistas que existen. Sí, por supuesto. Qué bueno que lo preguntes, ¿no? Es un factor bastante importante. De hecho, pues en este primer semestre lo que documentamos es un incremento muy amplio de la violencia, ¿no? Por ejemplo, las mujeres periodistas en el primer semestre del 2019 registramos 56 agresiones contra ellas. Este año, en esta primera mitad, fueron 111, ¿no? Entonces, básicamente duplicamos el número de agresiones. Y curiosamente, muchas tienen que ver con agresiones contra periodistas mujeres en el momento de cobertura, también vinculado a las protestas o movimientos sociales, sobre todo a los movimientos de mujeres y colectivas exigiendo justicia, ¿no? Entonces, no solo están las mujeres exigiendo justicia, pero cuando mujeres van a cubrir, la misma policía golpea a las periodistas quienes están cubriendo a las protestas de mujeres exigiendo justicia, ¿no? Entonces estamos hablando de que es francamente una situación crítica, ¿no? Y también cambia en cierto punto tipo de agresión, ¿no? Hay desafortunadamente pues hay un factor bastante sexista y machista, ¿no? Que cuando las mujeres periodistas son agredidas, pues se les da no solo el ataque, sino que también constantemente se les está amenazando con pues con temáticas referentes a su género y a su sexualidad, ¿no? Claro. Pedro,
¿Y cómo estamos en el terreno de impunidad? Es decir, ¿todas estas agresiones se quedan ahí como nada más documentadas? ¿Qué pasa con la justicia? Claro, pues sí, desafortunadamente el tema de la impunidad en México sigue, ¿no? Por ejemplo, al principio, después de este sexenio se hablaba, ¿no? De los casos que se estaban haciendo y que habían hecho, ¿no? En los últimos años con respecto a la Fiscalía General de la República. Sin embargo, pues termina haciendo cambios de nombre, ¿no? De la Procuraduría de la Fiscalía y se le cambia el nombre de oficinas, todo muy bien. Sin embargo, nosotros seguimos en un nivel muy alto con respecto a la impunidad. ¿De qué estamos hablando? Básicamente, por ejemplo, cuando hablamos de delitos de contra la expresión, es decir, delitos que la Fiscalía especializada, delitos de libertad del está tomando, seguimos hablando de impunidad arriba del 98%, ¿no? Estamos hablando básicamente que si tenemos arriba de 1,000, creo que eran 1,200 carpetas, ¿no? Básicamente solo 20 tenían lo que llamaban pues un cierre, ¿no? Entonces, básicamente pues estamos hablando que no siendo pues unas temáticas bastante complicadas. 1,337 averiguaciones, solo hay 20 sentencias de la FEARLE. Esto es desde que se inició la fiscalía hasta septiembre del 2020, ¿no? Entonces estamos hablando que la impunidad está en el 98.5% de los casos. Y eso es solo los que los que la fiscalía ha atraído y los que la fiscalía pues empezó a abrir su carpeta, ¿no? La averiguación. Pero hay muchos casos que la fiscalía tampoco ha traído. Y también hay situaciones donde simple y sencillamente las personas periodistas no reportan a ninguna autoridad el mismo miedo. Bien, Arturo González tiene pregunta para ti. Sí, Pedro Cárdenas, te saludo con gusto, buenos días. Buenos días. Son preocupantes los datos que nos aportas. La verdad es que es alarmante, no solo porque afecta a periodistas, sino afecta al entorno de libertad de expresión en este país. Quiero preguntarte, ¿qué tanto afecta, Pedro, el discurso que luego mantiene el presidente López Obrador y algunos de sus funcionarios de descalificación constante a cierto sector de la prensa que ha sido crítica con su gobierno? Y también estos dichos del presidente de que hoy ya el clima es otro para la libertad de expresión, que ya no, los periodistas ya no deben preocuparse, los medios de comunicación tienen completa libertad. ¿Cómo afecta este discurso, por una parte de descalificación y por la otra parte de minimizar estos atentados que hay constantemente contra la prensa? Claro. Sí, pues efectivamente es un tema que nos ha preocupado mucho, lo hemos hablado constantemente, ¿no? Con las autoridades, tanto de manera pública como en reuniones directas, ¿no? En que, francamente, este tipo de discursos, como dices muy bien, no solo a nivel presidencial, sino que vemos un efecto cascada que otras autoridades, sobre todo a nivel del Estado, a nivel gobernación, empieza a ver cada vez más, ¿no? Y no solo, y hay que decirlo, no solo a llegados directos del presidente o del mismo partido, ¿no? Sino que esto pues prácticamente ya estos partidos pues presiones, ¿no? En este sentido, pero ¿qué es lo que vemos, no? Por un lado, pues se estigmatiza, se les dice que son adversarios, se les cataloga, ¿no? Pues que si son en contra de Obrador, que si son fifís, que si son en contra de algún otro partido, pues que si son pagados por Morena, que si son chairos, ¿no? Entonces este ataque verbal. Y esto que preocupa, que en realidad pues daña lo que es el derecho de acceso a la información de la ciudadanía y daña lo que es pues una democracia plural. Hay que recordar que en acorde a los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se habla de una democratización de la información y se habla sobre todo de el acceso plural a la información para que la ciudadanía podamos estar bien informados, ¿no? Entonces, lo que pasa, va atacando los medios, no se ataca el mensaje, no les gusta el mensaje, y prácticamente solo lo que diga el gobierno es verdad y lo que diga cualquier otro es mentira, ¿no? Esto es bastante crítico porque en una democracia esto no debe suceder. Y aparte nosotros vemos que sí hay posibilidad de repercusiones con este discurso, ¿no? Un caso muy notorio y que se hizo muy público pues es precisamente el del periódico Reforma.
Obrador constantemente estuvo atacando Reforma y que vimos prácticamente pues a mediados de año Reforma inclusive recibe una amenaza de bomba, ¿no? Que les van a poner una bomba en sus oficinas. Entonces, ¿y por qué? Pues porque por esta presión, ¿no? Es un ejemplo de lo hemos visto repetido en varias ocasiones, ¿no? Donde que ya Estamos teniendo un poco de problemas para escucharte bien, Pedro. Discúlpanos, esta última idea se cortó demasiado y por eso es que me gustaría que reiterarla, a ver si ahora sí podemos escucharte. Pero claro, No, seguimos con el problema. Pedro, buscaremos la manera de estar en contacto permanente porque es algo que nos interesa muchísimo y mejorar, por supuesto, las condiciones de la comunicación para que la gente pueda recibir muy bien lo que tú nos compartes. Te agradecemos por lo pronto tu presencia con nosotros aquí en Contextos. sí. Gracias. Se corta, qué lástima. No sé si podamos hacer algo desde la redacción de Noticieros GREM para restablecer esta comunicación. Ya nos habían advertido que había un poco de problemas. Bueno, y es que amanecimos con problemas por todos lados en comunicación. Gmail, YouTube, Google y otros servicios sufrieron una caída global, según reportan, y que la recuperación ha sido gradual, Arturo. Sí, para quienes ahorita tienen que, por cuestiones laborales o escolares, conectarse a las distintas plataformas, Classroom, Google, Gmail, el Drive, pues tomen en cuenta que hay una falla generalizada. No se sabe aún cuál es el origen propiamente, pero bueno, ahí está la noticia con la que nos levantamos hoy, por si los radioescuchas comienzan a tener fallas, bueno, que se enteren un poco que se trata de algo generalizado. Ajá. Y pues veremos cómo se desarrolla, porque hoy más que nunca es importante la conexión digital. Claro, ¿no? parece que ya tenemos la comunicación, Pedro. No queríamos despedirte así porque la verdad es que para nosotros es muy importante el tema que estamos abordando, es esto que tiene que ver con la integridad y la vida de los periodistas en el país. Te escuchábamos en relación a la última idea que nos compartías. Claro, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto, Pedro, gracias. Perfecto, qué bueno. Pues comentábamos que precisamente con este discurso estigmatizante pues pasan dos cosas, ¿no? Por un lado se estigmatiza a la prensa y se les ataca, ¿no? Son básicamente el enemigo, el adversario de la verdad absoluta que quiere presentar el gobierno, lo cual pues es bastante preocupante en una democracia, ¿no? Como hablábamos también de pues el derecho internacional de libertad de expresión, habla de precisamente esta pluralidad de los medios que debe haber. Y recordemos que pues la autoridad tiene que ser tolerante ante la crítica, ¿no? Y por otro lado, pues vemos repercusiones, es decir, al momento de repetir este discurso, ¿no? De que son ataques lo que se hace, ¿no? La prensa no ataca, la prensa investiga y pues saca información. Sea verdadero o no, pues es ya cuestión de del Poder Judicial, por ejemplo, hacer las investigaciones propias, ¿no? Y las decisiones propias. Pero en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Pues vemos repercusiones. Por ejemplo, el caso del Reforma, que comentamos que fue un caso muy notorio, ¿no? Obrador, después de varios ataques al Reforma, termina pasando que el Reforma recibe una amenaza de bomba de un sujeto desconocido, ¿no? Diciéndoles, pues, que ya dejen de molestar, ¿no? Y este mismo hecho, digamos que se repite en muchos casos que no necesariamente, pues, se hicieron tan mediáticos, porque no necesariamente son a nivel presidencial. El mismo patrón se puede ver a nivel municipal, a nivel estatal, ¿no? Y en ese sentido, pues, preocupa bastante, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, ¿cómo está organizada la prensa en México? Que este es otro de los aspectos que ha venido siendo señalado. Los gremios de periodistas luego surgen y luego desaparecen con mucha facilidad y la unión y la solidaridad entre el periodista surge casi que exclusivamente ante la tragedia. ¿Cómo hacer para cohesionar, así como existen los colegios de arquitectos, de ingenieros, de médicos, que buscan también la actualización profesional y académica? ¿Cómo hacer para que en el gremio periodístico también ocurra? Claro, pues ahora sí que eso le tocará a los medios definirlo, ¿no? Algo que sí hemos notado, ¿no? Que a fin de cuentas una capacidad importante para mantenerse seguro es sí armar redes, ¿no? No necesariamente tiene que ser pues una organización con algunos filtros, ¿no? Recordemos que pues un periodista puede ser
cualquier persona, ¿no? Cualquier persona puede llegar a ser periodista, ¿no? Sin embargo, las redes de apoyo son muy importantes, ¿no? Y en este sentido hay que generar redes de apoyo con periodistas de toda índole y hay que aceptar esa pluralidad, ¿no? Porque luego también, pues en los estados se generan grupos de periodistas quienes pues dicen, ok, nosotros somos pro, nosotros somos en contra pues, del partido actual, ¿no? Y eso pues puede provocar divisiones innecesarias en un gremio que tiene que aceptar la pluralidad de información y apoyarse entre sí, ¿no? Sin embargo, pues el cómo hacerlo y cómo llegar a ello, pues en realidad hay buenos ejemplos alrededor de los estados, ¿no? Es importante que pues que se articulen redes a nivel de todo el país y que vean que hay estados donde la prensa es mucho más activa que en otros y hay que apoyar a aquellos estados donde pues la prensa no ha podido articularse, ¿no? Sin embargo, pues creo que eso ahí les tocará a ustedes, ¿no? Ir viendo cómo hacerlo, pero efectivamente nosotros desde un ámbito de seguridad sí podemos recomendar que es importante armar pues redes de apoyo, simplemente que oigan, pues pasó esto otro periodista, hay que llamar la atención al gobierno para que no se vuelva a repetir, ¿no? Sobre todo eso, evitar estos continuos ataques, ¿no? Y evitar que se sigan repitiendo. Claro. Muy bien. Pues entonces nos quedamos con esto y con el compromiso de seguir escuchando lo que hace Artículo 19, y que lo hace con tanta puntualidad y con tanto profesionalismo. Muchísimas gracias, Pedro. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación, mucho éxito en todos sus proyectos. Que así sea, igualmente para ustedes. Son las 8:26. Vamos a hacer pausa comercial, regresamos enseguida. Saludos a quienes nos siguen a través de Facebook Live. Gracias por ello. Contextos.